Lo que se debe admirar en la batalla de Waterloo es Inglaterra, la firmeza inglesa, la resolución inglesa, la sangre inglesa. Lo que Inglaterra tuvo de magnífico, digámoslo a pesar suyo, fue ella misma. No fue su capitán, fue su ejército. Wellington, caprichosamente ingrato, declara en una carta a Lord Bathurst que su ejército, el ejército que combatió el 18 de junio de 1815, era un ejército pésimo. ¿Qué piensa de esta frase ese oscuro montón de huesos sepultados bajo los surcos de Waterloo? Inglaterra ha sido demasiado modesta tratándose de Wellington. Engrandecer a Wellington es hacer pequeña a Inglaterra. Wellington no es más que un héroe como cualquier otro. Los escoceses grises, los guardias de a caballo, los regimientos de Maitland y de Mitchell, la infantería de Pack y de Kemp, la caballería de Ponsonby y de Somerset, los Highlanders tocando el pibroch envueltos en el fuego de la metralla, los batallones de Rylandt, los bisoños reclutas que apenas sabían manejar el fusil haciendo frente a los veteranos de Essling y de Rivoli, eso es lo grande. Wellington fue tenaz, ese fue su mérito, y nosotros no se lo quitamos, pero el último de sus soldados de infantería y de sus jinetes fue tan obstinado como él. El soldado de hierro vale tanto como el duque de hierro. En cuanto a nosotros, toda nuestra glorificación se dirige al soldado inglés, al ejército inglés, al pueblo inglés. Si hubo trofeos, Inglaterra los mereció para sí. La columna de Waterloo sería más justa si en vez de la figura de un hombre ostentara en su cúspide la estatua de un pueblo. Pero Inglaterra se irritará por lo que decimos aquí. Conserva aún, después de 1688 y de nuestro 1789, la ilusión feudal. Cree en el derecho de herencia y en la jerarquía. Ese pueblo, superior a todos en poder y en gloria, se estima como nación, no como pueblo. Como pueblo, se subordina espontáneamente y cree que un lord es siempre una cabeza bien organizada y capaz de mandar. Trabajador se somete al desprecio, soldado se somete al castigo de los palos. Aún recordamos que en la batalla de Inkerman un sargento, que según parece había salvado al ejército, no pudo ser mencionado por Lord Raglan porque la jerarquía militar inglesa no permite citar en un parte a ningún héroe inferior al grado de oficial. Lo que admiramos sobre todo en un encuentro del género del de Waterloo es la prodigiosa habilidad del acaso. Lluvia nocturna, muro de Hougoumont, cañada de Ohain, Grouchy sordo al cañón, el guía de Napoleón que le engaña y el guía de Bülow que le dirige bien. Todo este cataclismo fue conducido maravillosamente. Digámoslo de una vez, en Waterloo hubo más mortandad que combate. De todas las batallas ordenadas, la de Waterloo es la que tiene el frente más pequeño respecto del número de combatientes. Napoleón tenía 3/4 de legua, Wellington media legua, 72.000 combatientes por cada lado. De esta espesura vino la carnicería. Se han formado el cálculo y la proporción siguientes. Pérdida de hombres en Austerlitz, franceses el 14%, rusos el 30%, austríacos el 44%, en Wagram, franceses el 13%, austríacos el 14%. En Moscova, franceses el 37%, rusos el 44%. En Bautzen, franceses el 13%, rusos y prusianos el 14%. En Waterloo, franceses el 56%, aliados el 31%. Total respecto de Waterloo, 41%.
144.000 combatientes, 70.000 muertos. El campo de Waterloo presenta hoy la tranquilidad que pertenece a la tierra, sustentáculo impasible del hombre, y se parece a todas las llanuras. Sin embargo, por la noche, una especie de bruma fantástica se desprende de él, y si algún viajero lo recorre, si mira, si escucha, si medita como Virgilio en las funestas llanuras de Filipos, se apodera de él la alucinación de la catástrofe. Revive el horrible 18 de junio, la falsa colina monumental se desvanece, el león se disipa y el campo de batalla vuelve a tomar su realidad. Líneas de infantería ondean en la llanura, galopes furiosos cruzan el horizonte. El aterrado soñador ve el brillo de los sables, el resplandor de las bayonetas, el flamígero fulgor de las bombas y el monstruoso cruzamiento de los truenos. Oye, como una especie de estertor que sale del fondo de una tumba, el vago clamor de la batalla fantasma. Esas sombras son los granaderos, esos resplandores son los coraceros. Aquel esqueleto es Napoleón, aquel otro es Wellington. Todo esto no existe ya, y, sin embargo, aún se choca y se combate, y los barrancos se tiñen de sangre, y los árboles se estremecen, y hasta las nubes respiran venganza, y cuando llega la hora de las tinieblas, todas aquellas alturas feroces, Mont Saint-Jean, Hougomont, Fichemont, Papelotte y Plancenoit, aparecen coronadas confusamente de torbellinos, de espectros exterminándose. Waterloo, si se le considera desde el punto de vista culminante de la cuestión, es intencionalmente una victoria contrarrevolucionaria. Es Europa contra Francia, San Petersburgo, Berlín y Viena contra París, el statu quo contra la iniciativa, el 14 de julio de 1789 atacado a través del 20 de marzo de 1815. Es el zafarrancho de las monarquías contra el indomable motín francés. Apagar de una vez el volcán de ese vasto pueblo en erupción durante 26 años, tal era el objeto. Solidaridad de los Brunswick, de los Nassau, de los Romanov, de los Hohenzollern, de los Habsburgos con los Borbones. Waterloo lleva a la grupa del derecho divino, lleva a la grupa el derecho divino. Es cierto que habiendo sido despótico el imperio, por la reacción natural de las cosas, la monarquía tradicional debía ser forzosamente liberal, y que de Waterloo salió un orden constitucional, aunque forzoso y con gran sentimiento de los vencedores. Pero la revolución no puede ser verdaderamente vencida, y siendo providencial y absolutamente fatal, vuelve a aparecer siempre. Antes de Waterloo, con Bonaparte, que derriba los tronos decrépitos, después de Waterloo, con Luis XVIII, que otorga y sufre al mismo tiempo la Carta Constitucional. Bonaparte pone un postillón en el trono de Nápoles y un sargento en el trono de Suecia, empleando la desigualdad para demostrar la igualdad. Luis XVIII, en Saint-Ouen, rubrica la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Queremos explicarnos lo que es la revolución? Llamémosle progreso. ¿Queremos explicarnos lo que es el progreso? Llamémosle mañana. Mañana ejecuta su tarea irresistiblemente y la ejecuta desde hoy. Llega siempre a su objeto de un modo extraordinario. Se vale de Wellington para ser un orador de Foy, que no era más que un soldado. Foy cae en Hougomont y se levanta en la tribuna. Así procede el progreso. Para ese obrero no hay herramienta mala. Ajusta su trabajo divino, sin desconcertarse, al hombre que ha atravesado los Alpes y al enfermo y vacilante anciano del padre Eliseo.
Lo mismo se sirve del gotoso que del conquistador exteriormente, del gotoso en lo interior. Waterloo, poniendo término a la demolición de los tronos europeos con la espada, no hizo sino continuar por otro lado la obra revolucionaria. El militarismo concluyó y les llegó su vez a los pensadores. El siglo que Waterloo quería detener marchó por encima de él y prosiguió su camino. Esta victoria siniestra fue vencida por la libertad.